Buenos días a los que están conectados con nosotros a través de esta maravillosa plataforma que es Facebook, y por supuesto a usted que está aquí en Periscope también le damos la bienvenida, gracias por darnos su preferencia. Vamos a llevar hasta usted el programa de Actualiza tu Historia. Para ello pues contamos con la presencia de nuestro amigo e historiador Samuel Cervera. Bienvenido. Martín, muchas gracias. Pues sí, encantado de estar aquí en este fantástico programa y platicaremos sobre la educación, un poco sobre historia de la educación en México y la importancia que ha tenido, pues relacionado con el Día del Maestro, por supuesto. Pepe. ¿Qué tal, Martín? Buenos días al auditorio. Hoy es jueves 17 de mayo del 2018 y como bien dices vamos a tocar el tema de la educación. Les recordamos que el programa Actualiza tu Historia es un programa que se produce en coproducción con la agencia 5, Macronews. Y vamos a entrar de lleno, abreviando fórmulas así. Eso es todo. ¿Quién no ha tenido un maestro o una maestra que marca la vida, no? Digo, pensando en eso. Sí, no, sin duda. Uy, qué pregunta. Aquí hay más de 120 años de historia. Un maestro que haya influido muchísimo. Oye, aquí hay más de 120 años de historia. Yo creo que podríamos hacer algo. Pues aquellos que te hacen, en su momento cree uno que difícil la situación, que son exigentes, disciplinados, ordenados. Quizás no los más populares, así es. Pero que te hacen enfrentar y confrontar las vicisitudes y todas estas, pues, ¿qué podría decirte yo? Las dificultades con las que uno se enfrenta, ¿no? De la época de antes y el actual, pues ha habido un cambio, en mi opinión, de los esquemas educativos. Yo creo que un factor determinante ha sido el uso de lo que es el internet, de las computadoras. Creo que si tuviera que sintetizar, yo me veía en secundaria en una hemeroteca, en una biblioteca, pidiendo mis libros y leyendo. Así es. Sacando apuntes. Así es. El ejercicio también de las matemáticas era a lápiz y borrador. Y hoy en día, pues bueno, tenemos acceso a través de los smartphones, consultar toda la información, ya no es necesario ir a las hemerotecas. Y creo yo que también las bibliotecas han pasado, ¿qué será? El desuso, la falta de visita, ¿no? Sí, en cierta manera es cierto. Pero ahora hay una maravilla de libros que puedes obtener por internet. Digitales, ¿no? Sí, digitales. Yo tengo en una compu, tengo más de 800 textos, que obviamente no los he leído todos por supuesto. Tengo una biblioteca digital que he ido descargando con el tiempo y he juntado ahí, bueno. Eso es por un lado, ¿no? La información. Y por otro lado, la educación, o sea, porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Tener acceso a información es una cosa que ahorita se confunde mucho, dado justamente a esta masiva cantidad de datos que abundan tan cercanos como nuestro celular. Pero la educación es más complicado, ¿no? Como tú bien decías, Martín, es el profesor que te formó, aquel que te dejó, o bien dice Pepe, ¿no? Aquel que te enseñó disciplina, aunque no lo quisieras, o sea, no porque te enseñó datos, sino que te enseñó una cosa extra. La educación ha sido importante en todas las culturas de la humanidad, en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no solo forma a individuos y su relación con su entorno social. O sea, desde los pueblos primitivos existen sistemas educativos básicos, ¿no? Cuando se junta la tribu después de cazar y se ponen a contar historias que integra al grupo, o historias que plantean formas de conducta, o por supuesto narrativas que justifican el poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso educativo siempre ha sido importante en todos los pueblos, desde los pueblos sin legado escrito, o sea, los pueblos que se llaman sin historia, pero sí lo tuvieron, los pueblos prehistóricos, sí lo tuvieron a través de las narrativas orales, ¿no? La Biblia es una recopilación de narrativas orales, por ejemplo, hasta los pueblos ya con educación más formal, que ya son las primeras culturas, ¿no? Egipto y demás. En el caso mexicano, por supuesto, los pueblos mesoamericanos, que tienen muy claro que la gente sepa leer, porque ya existía una comunicación escrita importante, todas las estelas mayas que por fin se pudieron traducir gracias a la investigación de a la base que puso Nosorov, este ruso extraordinario, y que ya se están empezando a traducir desde los 90 para acá, muestran narrativas totalmente políticas, militares, y que legitiman el poder, por ejemplo, y era necesario que la gente las pudiera entender, o sea, pudiera pararse enfrente de una enorme estela pintada con colores bellísimos, en Bonampak, por ejemplo, y entendiera perfectamente la historia de cómo el rey Otikal, ¿no? El rey había logrado conquistar otros pueblos y demás. También los pueblos mesoamericanos tenían muy claro, bueno, lo sabemos sobre todo a través del sistema educativo que más llegamos a conocer, que fue el azteca. O sea, los españoles guardan un registro excelente de los aztecas, registros menores de los otros pueblos.
Entonces había variantes en otros pueblos, pero bueno, sabemos del Calmecac, sabemos del Tepochcali, estas formas, esas escuelas que marcaban diferencias sociales. Fíjate la importancia de la educación. O sea, estratificaba claramente, ponía una ideología, una forma de pensar muy clara, una regla de conducta, o sea, militarizaban en formas distintas, enseñaba danza a unos, conductas militares a otros, estrategia, enseñaba historia, ¿no? La importancia de la narración de quiénes somos o quiénes decimos que somos y a dónde queremos llegar. Y eso, por supuesto, se va traduciendo. La educación ha sido tan importante en la historia de la humanidad para formar mentalidades e integrar jóvenes que, por ejemplo, Sócrates es castigado, entre otras cosas, por envenenar la mente de los jóvenes. O sea, uno de los crímenes, ¿no? Entre comillas, pues los había hecho reflexivos y pensamiento crítico y analítico para su época. Pero ¿a qué grado eso fue envenenar la mente de los jóvenes desde la perspectiva de Atenas, ¿no? Es interesantísimo que le dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú, entre otras cosas, estás siendo castigado por ese terrible daño. O sea, desde sociedades tan antiguas como la griega, el pensamiento y lo que piensan las siguientes generaciones es tan valioso que un personaje tan relevante como uno de los mejores filósofos de la historia de la humanidad se le pide que se suicide, bueno, o que es castigado con la muerte. Ahora, pero ¿qué es la educación? En sí, la educación, ¿cómo podríamos definir la educación a la luz de toda esta historia que nos acabas de resumir, Samuel? ¿Qué es la educación? Porque si hay diferencia entre educación y sabiduría, ¿quién tiene una y quién tiene otra? Hay un pasaje bíblico que a mí siempre me lo recordaron, que dice: el pueblo pereció por falta de sabiduría. O sea, una sociedad muere porque no hay sabiduría. Pero para llegar a la sabiduría, primero tienes que instruirte. Digo, en ese proceso yo quiero manejarlo así, no sé qué piensan aquí los que están en la mesa conmigo, los que nos están viendo. Tienes que instruirte, tienes que adquirir la educación y luego viene la sabiduría. Por eso es un proceso de años. Y se dice que la sabiduría está en las personas adultas. Sí, bueno, Martín, ¿quieres aportar? Sí, indudablemente, ¿no? Hay que puntualizar el tema de que la educación académica, ahí entramos en otra vertiente, ¿no? Normalmente pues es doctrinaria, depende también de los sistemas educativos. Ahora tenemos, si ponemos en contexto el tema de la educación educativa, en sistemas que son propios del sistema público y otros que son propios de los sistemas de escuelas privadas. En ambos casos, yo creo que, en mi opinión, debe de ser una formación académica, debe estar complementada por la otra situación educativa que viene de todo el tema de los principios y valores que aprendes dentro del mismo, la misma formación de familia. Es decir, yo creo que hay que diferenciar eso. Yo particularmente observo que en estos tiempos, por ejemplo, en las escuelas privadas, los sistemas educativos sí son muy doctrinarios, en algunos casos acompañados de un sesgo religioso, y eso, a diferencia de las enseñanzas o de la educación pública, tiene un contexto más liberal. Yo creo que ahí sería el tema, ¿no? Pues hay que puntualizar el tema de la educación, si es una educación académica, si es una educación del contexto de familia, de principios, de valores, ¿no? Eso es lo que habría que puntualizar, ¿no? El famoso dicho, ¿no? Al que no lo educan en su casa, lo educan en la calle, ¿no? Que hay algo de eso. Oye, los antropólogos manejaban, los antropólogos ya hace algunas décadas, hablaban mucho de pueblos de tecnología simple y pueblos de tecnología compleja para distinguir a Occidente, por ejemplo, de algunos pueblos que descubrían que no eran primitivos. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo muy interesante. Un antropólogo norteamericano investigando los pueblos de Polinesia, ya por ahí de los años 70-80, le llamaba mucho la atención la capacidad del capitán de pequeños barcos con remos para dirigirlos en distancias muy largas, muy extendidas, casi sin instrumentos mecánicos, digamos. Entonces, él observaba constantemente cómo lo hacían, ¿no? Y una de las cosas que él descubre con la observación constante es que, entre otras cosas, lo que hacían estos capitanes, además de observar nubes, etcétera, era que se metían desnudos al agua durante ciertos momentos y estaban ahí, sentaditos, mientras el barco estaba moviendo, y con las partes más sensibles del cuerpo lograban percibir los cambios de temperatura del agua y podían percibir
corrientes que los llevaban a distancias más largas. ¿Mira? Entonces, eso no significaba que este hombre fuera un ignorante por no usar una brújula o un aparato técnico. En realidad tenía un conocimiento de una teología más simple, pero eso no era ignorancia, eso era un conocimiento que se pasaba de persona a persona a lo largo del tiempo. Sí, efectivamente, la educación es mucho más compleja que los datos o que la información. Este hombre no solo tendría esa capacidad técnica, digamos, sino que seguramente tendría una cosmovisión, haría un rezo, tendría un conjunto de valores, por supuesto tendría una conducta para sus subalternos en este escenario, y todo esto se aprendería en estas quizás aulas abiertas, que sería la transmisión de conocimientos, estar con los ancianos. Seguramente su padre fue otro capitán que a su vez le pasó parte de estos datos. Sí, el proceso educativo es fundamental, porque te genera, construye las sociedades de acuerdo a la dirección que esa misma sociedad quiere seguir. Ahí es bien interesante entender a México, porque si México tendría 500 años, de esos, bien decía Pepe, de esos 500 años, más de la mitad fue profundamente católico, con las ventajas y profundas desventajas que esto conlleva. Y una de las enormes desventajas es que si algo no se desarrollaba ampliamente, porque solo los jesuitas y algunos grupos lo hacían, es que no se desarrollaba pensamiento crítico, no se desarrollaba pensamiento científico, no había suficiente investigación. O sea, la educación colonial mexicana es profundamente religiosa, dogmática sin duda, y tiene un enorme componente de autoritarismo. O sea, inclusive desde el principio, desde que Carlos V le pide a las órdenes monásticas que vayan a educar a México, les pide que haya, la palabra obediencia está en este documento, y obediencia era lo que se repetía constantemente, que no se le da el mismo sentido que ahora, pero sí significa orden, sí significa disciplina y sí significa sumisión al poder. Entonces, cuando vemos fenómenos como la enorme de seguidores a López Obrador o la preeminencia extrema de un partido tan nefasto como el PRI, cuando ves esas dos cosas, se entiende por un pueblo que durante muchos siglos fue educado en aceptar la autoridad antes que asumir la responsabilidad, por 3 siglos de educación católica. Esto lo tienen muy claro los liberales del siglo XIX. Por supuesto lo tiene claro Morelos, sin duda Juárez, todo este conjunto liberal lo tiene muy bien, inclusive Porfirio Díaz lo tiene presente, ¿no? Sabe perfectamente que el rezago de la educación católica, sobre todo en el siglo XVIII, ya está deteniendo a México de una manera importante. Entonces, el siglo XIX es el siglo de la gran ruptura, con 3 siglos, casi 3 siglos y medio, de educación católica para construir algo que no existía casi sustento, que es la educación racional científica. Pero esa ruptura fue un fracaso porque el siglo XIX es un desastre. O sea, el siglo XIX tiene un problema. Los mexicanos no vemos bien el siglo XIX, o sea, no entendemos, no tenemos una perspectiva lógica sobre el siglo XIX, porque la narrativa es muy gloriosa. O sea, ¿qué vemos en el siglo XIX? Las victorias de Juárez, la maravillosa guerra Reforma, la derrota que le infligimos a los franceses, la dolorosa guerra con los gringos, pero no vemos que en realidad es un terrible desastre de las élites mexicanas para aprender a gobernar. O sea, son tan desastres que tuvimos que poner un dictador para calmarnos, porque no podíamos siquiera llegar a consensos mínimos. No había democracia. O sea, no había ni democracia, ni siquiera la posibilidad de diálogo lógico entre gente muy parecida. Hablando de ¿quiénes fueron los grandes pensadores que transformaron este país? O los grandes maestros. Digo, si tuviéramos que enumerar, acabas de decir algunos, ¿no? Indiscutiblemente Juárez, con sus leyes de reforma, Vasconcelos, José Vasconcelos, este señor que está antes, Justo Sierra, por ejemplo. Justo Sierra, ¿cómo no? O sea, esos son, sí. Y bueno, y después de Vasconcelos, bueno, yo todavía no llegaba a la Revolución Mexicana, pero si quieres le metemos velocidad. Bueno, el siglo XIX es su desastre. Por supuesto, la Revolución Mexicana, la clave de la Revolución Mexicana, y esa es la respuesta al milagro mexicano hasta 1950. El milagro mexicano en 1950 está sustentado en 2 cosas. Un gobierno centralizado que por fin invierte en economía y dirige la economía acertadamente en su momento. La otra cosa que hace es un gobierno que tiene muy claro que tiene que invertir en educación de manera importante. O sea, por primera vez desde la época colonial, la educación se convirtió en un tema de Estado fundamental. Y bueno, está en la Constitución de 1917, el artículo 3º que sigue vigente. Todavía no hemos llegado a la reforma educativa, pero es bien importante llegar ahí. La política postrevolucionaria con respecto a la educación, por lo menos hasta 1950,
casi 1960, es un éxito en lo básico. Alfabetiza un país con más del 80% de analfabetos, que era casi el mismo porcentaje de gente viviendo en el campo. Lo convierte en una sociedad urbana en 20, 30 años. Crea universidades, crea profesionistas, crea carreras que no existían, se crean empresarios, se crean científicos que no habían, aparecen técnicos que no existían. O sea, es un proceso bien interesante y es el legado positivo del PRI, pero yo digo que hasta ahí llega. Que ese fue importante, ese fue... Pues les tocó gobernar, ¿no? Había responsabilidad. ¿Había una equidad de género también ahí en ese tema o estaba preferente para los hombres? Lo que pasa, fíjate que en términos de papel siempre ha habido la posibilidad de que la mujer tuviera más acceso a la educación que lo que tuvo en la práctica. Yo recuerdo una anécdota, yo tuve una compañera en la universidad cuando estudiábamos en la Facultad de Filosofía y Letras e Historia, una señora que tenía 80 años, que se moría de ganas de estudiar filosofía y literatura y por fin lo estaba haciendo a sus 80 años. Esa señora era de Michoacán, de una clase social muy alta, pero cuando era joven su marido le decía que por ningún motivo podía leer, que tenía prohibido leer, un hombre rico de Michoacán. Entonces ella, escondidas en el closet, leía por los libros que le prestaba el párroco de su pueblo. Eso me lo contó ella, pues, directamente. Pero estamos hablando más o menos de 1940, o sea, no estamos hablando del siglo XIX. Entonces, una cosa es la posibilidad que el Estado daría al acceso a las mujeres y otra cosa fue un machismo profundo que costó mucho trabajo trascender, ¿no? Y bueno, sí, las mujeres no es lo mismo que de género y ha sido un proceso que han luchado, que ha acompañado el voto, ha sido un proceso diferente, pero bueno, eso sería otro tema quizás, ¿no? O sea, si algo tenemos que hablar sería de la relación, sin duda la educación ha tenido un rol muy importante. Algo que también hay que entender de la educación posrevolucionaria es que si bien alfabetiza masivamente, o pretende alfabetizar masivamente y lo logra en cierto porcentaje, se abren espacios para la educación científica y demás, se logra que sea laica, o sea, quizás el mayor éxito es que sea laica, lamentablemente tuvo un defecto que nos ha marcado muy profundamente. Como funcionó muy bien, fue básicamente, ese es el modelo prusiano, fue básicamente una educación autoritaria que se mantuvo. Entonces, si estamos hablando que durante 3 siglos tuvimos un sistema autoritario educativo, el siglo XIX no lo logra romper, y en el siglo XX continúa 50 años más, pues casi estamos hablando de que de nuestros 500 años, 450 años hemos tenido modelos educativos, o sea, de formación del pensamiento, conducta, actitudes, valores, cosmovisión, etcétera, en donde el autoritarismo ha jugado un rol importante. Cuando llega voy a acelerar muchísimo el proceso, cuando llega el neoliberalismo y de basar una educación humanista con elementos de autoritarismo a una educación que enfatiza la formación de técnicos y quita este elemento de autoridad, pero no pone otra cosa. O sea, el problema con el neoliberalismo es que se implementa mal, se implementa con muchísimos errores, se convierte en una herramienta de profundo egoísmo y corrupción, pero además no puso nada positivo, grande, sólido. O sea, no puso un proyecto de nación, de visión de nación grande. Entonces, no hubo cimientos. La educación lo padeció. Por un lado se mantiene la forma tradicional de educar, por otra parte se llena de contenidos raros y además se generan carreras, contenidos y bueno, toda esta formación de técnicos. Y además se quitan materias como moral, se quitan materias como civismo. Finalmente, fíjate que no se quitaron del todo. El problema es más serio. Se redujeron el tiempo en el que se dan y se vaciaron de contenido. Eso es más grave. Yo le pregunté a mi hijo hace como 2 semanas más o menos, que está ahorita en primero de secundaria, si había llevado civismo en toda la primaria. Me dijo que sí, que en quinto. Dije, pues padre, ¿qué llevaste? No se acordaba de nada. Se acordaba de algo que a él le recordaba la película del Hombre Araña, la responsabilidad del poder. Le dije, me acuerdo que dijeron lo mismo que vi en la película del Hombre Araña. Se acordaba más del referente del Hombre Araña vinculado a la escuela. O sea, la escuela y el sistema educativo en Quintana Roo puede decir, sí, damos civismo, lo damos en cuarto y quinto, que creo que era más o menos cuando lo llegó, pero él, en términos de comprensión del bien común, de su responsabilidad social, del espacio donde le toca habitar, no tiene ningún elemento. La referencia es porque la escuela no se lo da, pero tampoco lo tiene del todo de los padres, porque, bueno, yo se lo trato de implementar, pero su generación no lo tiene de todos los padres, porque precisamente tampoco lo tienen nuestras generaciones. No puedes dar algo. Entonces, cuando estamos viendo los candidatos, ayer teníamos en Macronews, estábamos analizando los candidatos a presidentes municipales de Cancún, y pues básicamente todos estaban aguantándose las lágrimas de lo miserable que son todos los candidatos, ¿no? Entonces,
Y decían, bueno, uno no son políticos, no tiene experiencia, carecen de esto, carecen de lo otro. Al final el menos malo, o sea, decidir por el más mediocre, o sea, por la decisión más mediocre posible, el menos malo, habla de digo, bueno, si ustedes se fijan, es un reflejo de una profunda ignorancia. O sea, ¿qué estamos viendo ahí? Un problema educativo gravísimo. No es posible, o sea, mientras que tenemos a Macron, que tiene 2 carreras, y que entre ellos es filósofo. O sea, Macron es doctor en filosofía, o sea, no es licenciado en filosofía, tiene doctorado en filosofía y un excelente texto además, o sea, su análisis es excelente. Pues lo revisé tantito, ¿no? Y se ve bastante valioso. Y tenemos un presidente que no puede decir 3 libros, o que ni siquiera puede improvisar hábilmente sobre un elemento cultural. O sea, no hay comparación. Y Macron es por lo menos un poco más joven. O sea, intelectual. Sí, pero si hay pueblos que permiten que intelectuales lleguen a gobernar, y aquí tenemos un pueblo que permite que un junior, mi rey, sin conocimientos, gobierne, es porque hay un problema educativo muy grave. Yo pienso que el daño más profundo que el neoliberalismo le provocó a México no es el montón de empresas que se adueñaron los amigos de los políticos, o el montón de dinero que les permitió a Borges y compañía robar, sino que lo más serio es que dañó la educación profundamente. Y en ese sentido, un pueblo que no posee ese elemento es un pueblo que se desploma. Entonces, lo que nos queda hacer como sociedad, y no me refiero al excelente trabajo de los maestros, hay maestros que hacen el triple, o sea, hay maestros que desesperados ante este escenario se preparan el doble, regalan libros a los chavos, de su bolsa pagan para que llevarlos a museos, o sea, hacen cosas así que desborda en amor por el otro, pero no les alcanza porque es todo un sistema. O sea, mientras que tienes un sindicato de profesores, o sea, heredar una plaza, por muy social que haya tenido el sentido ese, equivale a que se lo vea a alguien que no quiere tener la vocación de pedagogía. O sea, es muy serio. O comprar una plaza es un acto de tocar lo más puro que existe, que son las mentes de niños y jóvenes. Entonces, que una persona en un sindicato de maestros haya heredado, comprado, viva de eso y jamás se pare en una aula, y además jamás se pare ni siquiera como administrativo, es dinero de un pueblo que debería estar en lo más sagrado y que se va a lo peor, que es la trampa. Entonces no es cualquier cosa. O sea, que tenga la posibilidad todavía de rentar esa plaza. Además de rentarla, sí, o sea, está complicado el tema. Sí, los niveles de ausencia o sea, son los que deberían enseñar ética. No puede haber la posibilidad de un acto tan poco ético como ese. Son los que deberían enseñar responsabilidad social con el pueblo, y no puede ser que exista. O sea, no me refiero obviamente a los maestros, me refiero a las prácticas de un sindicato de maestros que además tiene un partido político que se encarga de negociar el poder. O sea, ni siquiera debería ser un partido, debería ser el mayor compromiso de todos los mexicanos, deberían ser los mejores pagados, deberían tener las mejores. O sea, si uno investiga tantito, Finlandia, Noruega, bueno, platicamos un rato sobre China, todos estos pueblos que han transformado sociedades complejísimas, situaciones económicas terribles, lo hicieron en corto plazo por una profunda y enorme inversión en la educación. El ejemplo así máximo, y ahorita todo el mundo habla de Finlandia, porque Finlandia era un desastre hace 30 años, y ahorita es impresionante 30 años después. Entonces dijeron, bueno, no tenemos mucha lana, a pesar de que es un país europeo nórdico, es un país muy frío, con clima y pocos habitantes. Entonces dijeron, no tenemos mucha lana, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Pues a alguien muy brillante dijo, bueno, invertamos en educación, todos estuvieron de acuerdo, y llevan 30 años invirtiendo en el sistema educativo mejor del mundo. Tomaron las ideas, ellos lo dicen, tomaron las ideas de Estados Unidos, de Europa, ideas que ya existían, ¿no? De hecho, ellos llevan civismo, y lo llevan todo el tiempo, y es una de las materias más importantes. Lo llevan, o sea, uno investiga tantito en internet y ahí está. Y aquí ya lo sacamos. El tema de la educación gratuita, en mi opinión, es una de las conquistas precisamente. Por supuesto. Desafortunadamente creo que se desvirtúa con el tema del magisterio, todo lo que tú hablas ya de ese esquema que se estableció, que se corrompió. Sí, el corporativismo del PRI, sí. Así es, entonces habla de este derecho humano al derecho a la educación hasta el nivel de secundaria, me parece. ¿En dónde falla el esquema de la educación gratuita? Porque cuando se habla de educación gratuita, desafortunadamente se habla también de poca calidad. Bueno, eso era lo primero. O sea, lo primero que hay que ver es que no es sinónimo. Yo estudié en una universidad pública, y la Universidad de Guanajuato, y en verdad el nivel... yo tuve como compañero investigador,
fui investigador para esa misma universidad durante 7 años. Yo tuve como compañero investigador a un doctor que venía de España, que había estado en China además, y él me dice, el nivel de ustedes de historia es muy avanzado. De hecho, era mejor en algunas cosas, lo superábamos en algunas cosas, y era un cuate que venía de estudiar de 3 años en China, que hablaba mandarín, y que además era doctor, y nosotros con maestría y algunos compañeros con doctorado, sabíamos si teníamos más elementos. Por supuesto, la UNAM sigue siendo la mejor universidad del país, y aunque está entre las 50 mejores del mundo, o sea, bueno, o ahí oscila entre las primeras 100, pero sigue siendo una universidad destacada a nivel internacional. Por supuesto está el Politécnico, que son instituciones públicas extraordinarias. Yo pienso que, y bueno, regresando a Finlandia, en Finlandia prácticamente no existen escuelas privadas, toda la educación es pública. Noruega, que le copia una parte de la idea a Finlandia, decide que las ganancias del petróleo del Mar del Norte se vaya exclusivamente a la educación pública, y de alguna manera casi obligan a que toda la educación también sea pública. No es que el hecho que sea pública o privada la educación, es que la desvirtúes como un elemento de uso político. O sea, la relación entre PRI, Sindicato de Maestros y Educación, es una relación que a largo plazo le hizo mucho daño a México. Si bien, como decía hace un rato, educa al país y logra urbanizarlo y exitosamente en los 40s y 50s, a partir de los 60s, 70s, 80s, en donde se convierte en una herramienta de control político muy fuerte, en donde la narrativa de la Revolución Mexicana gloriosa, en donde en lugar de civismo se enseña nacionalismo, pero un nacionalismo sin pensamiento crítico, sin análisis, en donde se reduce la investigación en ciencia, que es tan importante por aprender, por memorizar, por otros métodos, le hizo mucho más daño. O sea, no es tanto que sea público o privado, porque puede ser inclusive privado, pero con un control férreo por parte de las autoridades educativas, ¿no? Sino lo que hizo fue que fue evidentemente una herramienta de control político, y una herramienta que se descubre que mientras menos dinero se le da, más se controla. O sea, mientras menos dinero tenga una escuela, por ende un profesor, por ende, más fácil es que esa educación baje de calidad, y al bajar de calidad es un pueblo más fácil de someter. Entonces la fórmula fue muy simple. Cada vez restringo menos el dinero. Yo revisaba ayer un dato de la Secretaría de Educación Pública de Peña Nieto, en el cual había invertido muchísimo más dinero en comunicación social que en el sueldo de los maestros, ¿no? Entonces, y yo viví en experiencia dando clases en la Universidad del Sur. Recuerdo al secretario académico muy contento en la reunión de maestros de final del semestre decirnos: ¿saben qué? Hemos logrado que tengamos proyector cañón en las aulas, ya nos los autorizó la Secretaría de Educación, para que ustedes traigan su laptop y presenten imágenes y la educación tenga una herramienta didáctica más. Muy buenas. En ese momento que él no lo dice, inicia proceso electoral en el periodo de Borges, y regresando al siguiente semestre, el mismo secretario académico, en lugar de venir así, viene todo cabizbajo diciéndonos: ¿qué creen? Todo ese dinero que nos iban a dar para comprar materiales, porque además iba a ampliar la biblioteca, se iba a hacer una aula especial, todo eso nos acaban de informar que lo acaban de retirar, porque presumimos que ese dinero se va a las campañas electorales. Es cuando Arturo Esquivel se enoja tanto, lo dice públicamente y finalmente lo corren. O sea, estamos hablando del dinero que iba a ir para la universidad pública, y cómo el gobernador Roberto Borges decide quitarlo. No sé si lo mandó a las campañas, o a su bolsa, o a sus chicas, o a sus departamentos en Dubái, pero finalmente no llegó, y el rector enojado va, lo dice en los medios de comunicación, y 2 meses después le pide su renuncia. Pues ahí está el problema. Digo, es triste y lamentable que hasta ahora no hemos escuchado a ninguno de los candidatos a diputado federal, a senadores y a presidentes municipales aquí en Quintana Roo hablar acerca de la educación de una manera seria. Escuchar hablar a Samuel ya me preocupó, y si yo fuera candidato, si te sigo diciendo más, si yo fuera candidato, no me deprimas tanto. Ya de por sí en la mañana me deprimieron, entonces no me deprimas tanto. Si fuera candidato, les aseguro que la educación sería prácticamente la columna vertebral, como lo has platicado con estos países, principalmente Finlandia, para poder sacar al pueblo adelante. Bueno, ya el tiempo es cruel con nosotros. China e India, hay mucha información de esto en internet. Yo recomiendo que busquen cuestiones de educación. Hay un físico de origen japonés que es norteamericano, que él habla de lo mal que está la educación en Estados Unidos. Fíjese, porque él dice acertadamente: ya no existe el capitalismo como sistema económico, ya cambió, ya no existe un capitalismo de materias primas, ni siquiera un capitalismo industrial.
ya el capitalismo del siglo XXI es un capitalismo intelectual. Las grandes industrias, las grandes fortunas están sustentadas en investigación científica, Pues desde Google, Yahoo y demás, hasta Tesla, o sea, hasta cosas cada vez más sofisticadas. Él dice en una conferencia en Colombia, dice, si Latinoamérica no invierte a partir de ya, antier, en investigación científica, en pensamiento crítico, en capacidad de análisis, no llegarán jamás al siglo XXI. Y eso lo dice un físico que es el principal investigador de la teoría de cuerdas, que es una de las teorías más avanzadas de física en Estados Unidos. Así es. Fíjate que, está tan mal la educación que yo creo que los grandes inventores, inclusive se han tenido que salir del modelo académico, inclusive muchos con estudios truncos. Tenemos el caso de Internacional, por ejemplo, de Steve Jobs y otros más, ¿no? Pero para poder avanzar en sus estudios, sus investigaciones, se han tenido que sustraer a estos modelos educativos, ¿no? Y también yo creo que algo que se nos pasa es que los modelos educativos, casi en su gran mayoría, preparan no para ser emprendedores, sino para ser trabajadores, y creo que es otra de las fallas que tiene el legado del neoliberalismo. modelo educativo. Habrá que trabajar muchísimo en ello. Y bueno, como bien dice Martín, el tiempo es nuestro peor enemigo. Es cruel. En este momento, ¿no? Pues agradecemos mucho, Sammy, Macronews. Actualiza tu historia, es un programa que se produce en coproducción con Agencia SIN, Macronews y La Palabra del Caribe. Y pues nos vemos el próximo jueves. Nos vemos aquí el próximo jueves. Si Dios quiere. Gracias a usted que estuvo con nosotros.